Cordial saludo a todos. Nos encontramos en la segunda presentación correspondiente a las ciencias sociales. En esta ocasión vamos a partir de lo visto en el primer video, y aquí lo que vamos a hacer es ver una breve clasificación de las ciencias, una posible clasificación de las ciencias. Vamos a tratar de comprender cuál es el procedimiento científico para producir conocimiento y vamos a tratar de comprender la teoría de Auguste Comte a propósito del desarrollo del conocimiento científico. Digamos que esos son los tres grandes temas que vamos a abordar con esta presentación. Es necesario partir recordando qué es lo que se vio en la presentación anterior. Primero, que la ciencia es un conjunto de conocimientos estructurados y sistemáticos, es decir, que fragmenta la realidad para poder producir conocimientos a propósito de esa realidad y que establece entre esas partes de la realidad relaciones. En ese orden de ideas, la ciencia es un conjunto de conocimientos estructurado y sistemático. También vimos que cada ciencia tiene algo llamado objeto de estudio. Cada ciencia, para ser tal, produce su propio objeto de estudio, funda un objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio? Entonces, un objeto de estudio básicamente es aquella parte de la realidad claramente definida y delimitada en función de la cual cada ciencia produce su conocimiento. A cada ciencia le corresponde evidentemente un objeto de estudio que le es propio. Vimos en la presentación anterior que, por ejemplo, el objeto de estudio de la química es la materia, el objeto de estudio de la física es la relación entre materia y energía, el objeto de estudio de la anatomía es el cuerpo humano, y así cada una de las diferentes ciencias tiene su propio objeto de estudio, constituye su propio objeto de estudio. Vimos también que en esa relación de cada ciencia con su objeto de estudio es necesario comprender la relación sujeto-objeto, que es fundamental. Entonces, recordemos simplemente, objeto es aquello que es controlado, aquello que es manipulado, aquello que es conocido, aquello que es observado y por lo tanto aquello que puede ser transformado. Sujeto de estudio es aquel que observa, aquel que conoce, aquel que manipula, aquel que transforma al objeto. Esa relación es fundamental, es clave. Se cuestiona también el aspecto ético de esa relación, en el sentido de que yo como sujeto de conocimiento puedo tratar a otros seres humanos como objetos de conocimiento. Es decir, que yo, en virtud de mi propósito de producir conocimiento científico, puedo terminar cayendo en el error ético de observar, controlar, manipular y buscar la transformación del otro. Entonces, digamos que ese es un asunto ético que se trabajó en la sesión anterior. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver una posible clasificación de las ciencias. Hay muchos autores que se han aventurado a ofrecer una clasificación de las ciencias en función de sus objetos de estudio. Hoy vamos a ver una que considero muy pertinente, es del profesor Carlos Basco. El profesor Carlos Basco es reconocido ampliamente por su producción académica y sus logros académicos en el mundo del conocimiento científico. Entonces él propone una posible clasificación de las ciencias. No estoy diciendo que sea la única, simplemente vamos a partir de ella porque me parece que es completa y que da cuenta del propósito y del objeto de estudio de las diferentes ciencias. Entonces, ¿qué dice el profesor Carlos Basco? El profesor Carlos Basco dice, hay un conjunto de ciencias a las que se les llama ciencias formales, también conocidas como ciencias puras. Puras en el sentido de que el conocimiento que estas ciencias producen es ideal, es decir, se da a partir del uso puro de la razón, del uso de la facultad de la razón, sin acudir a ningún otro elemento. En ese orden de ideas, a estas ciencias formales se les llama ciencias puras. Ejemplos, la matemática, la lógica, la teoría general de los sistemas. No estoy diciendo que sean las únicas, hay otras, puede haber otras, pero lo que caracteriza a las ciencias formales es eso, que proceden y producen conocimiento a partir del uso puro de la razón, sin necesidad de acudir a nada diferente. Es decir, son ciencias que se desarrollan a partir del uso de la facultad del entendimiento. Luego vienen las ciencias fácticas. Son ciencias fácticas porque su carácter específico, su característica específica es proceder a partir de los hechos tangibles y concretos presentes en la realidad. Son fácticas en tanto que producen conocimiento a partir de la realidad tangible, a partir de toda aquella realidad que pueden experimentar por medio de los sentidos. Esas son las ciencias fácticas. Se dividen a su vez tienen un nivel abiótico. ¿Cuál es el nivel abiótico de las ciencias fácticas? Aquellas en las que se acude a hechos concretos, específicos, a fenómenos reales que pueden ser experimentados a través de los sentidos,
pero que no tienen relación con la vida. Entonces, las ciencias fácticas del nivel abiótico son aquellas que parten de una realidad o de un supuesto fáctico, pero que no tienen relación con la vida, no interviene la vida para su estudio. Ejemplos: la física, la geología, la astronomía, la química. Yo puedo estudiar perfectamente un fenómeno físico sin necesidad de la intervención de la vida. De hecho, incluso podría estudiarlo en abstracto. Si yo digo cuál es la velocidad de la partícula si se desplaza del punto A al punto B en n cantidad de tiempo, yo estoy analizando un fenómeno en el que no necesariamente interviene la vida. Luego viene un segundo nivel, que es el nivel biótico. El profesor Carlos Vasco lo que dice es: las ciencias del nivel biótico son aquellas en las que la realidad fáctica estudiada, los fenómenos concretos, empíricos estudiados, sí tienen relación directa con la vida. Obviamente, al interior de este nivel biótico habrían dos subniveles. Uno, que es el nivel preantrópico. Entonces, las ciencias fácticas del nivel biótico en el nivel preantrópico son aquellas que estudian la vida sin necesidad de la intervención del ser humano. Estudian la vida independientemente de la existencia del ser humano. Ejemplo de estas ciencias: la biología, la bioquímica, la entomología, la botánica, aunque hay otras. Este tipo de ciencias estudian la vida concretamente, ¿sí? Son ciencias que estudian fenómenos relacionados con la vida, pero no necesariamente con la intervención del ser humano. Luego viene el nivel antrópico. ¿Cuál es el nivel antrópico? El que estudia la vida en función de la existencia del ser humano. Y aquí es donde aparecen las ciencias humanas y las ciencias sociales, particularmente hablando. La historia, la economía, la sociología, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Esas ciencias del nivel antrópico, que son propias del nivel biótico de las ciencias fácticas, son las ciencias sociales, en tanto que estudian la vida en conexión directa con la existencia del ser humano. Esta es la clasificación que propone el profesor Carlos Vasco, y nos va dando una pista, nos va dando una idea de cuál es el objeto de estudio que le va correspondiendo a cada una de las ciencias. ¿Listo? Entonces, no es que se haya llegado de lleno a esa clasificación de las ciencias por obra y gracia del Espíritu Santo. Se llega a esa clasificación de las ciencias porque en el interior, en las dinámicas del conocimiento científico, hay unas dinámicas, hay un conjunto de fenómenos y de elementos que caracterizan su desarrollo. Es un proceso de desarrollo. Y al respecto, el señor Auguste Comte publica en el año 1848 el libro de El discurso del espíritu positivo. El discurso del espíritu positivista o discurso sobre el positivismo, es posible que lo encuentre con esos títulos, y esa es mi recomendación bibliográfica para esta presentación. En la anterior recomendé a René Descartes con el libro El discurso del método. En esta ocasión recomiendo a Auguste Comte con el libro El discurso sobre el espíritu positivo. Lo que hace Comte en esta obra es describir cuál ha sido, en su opinión, el desarrollo histórico de las diferentes ciencias. Porque lo que Auguste Comte propone, o lo que busca, es lograr que la sociología sea reconocida como una ciencia social. Es más, no cualquier tipo de ciencia, sino la ciencia social por excelencia. La suma ciencia, aquella ciencia que se encuentra por su grado de desarrollo por encima de las demás. Veamos qué es lo que propone Auguste Comte a propósito del desarrollo del conocimiento científico. Él propone lo que él denomina la ley de los 3 estadios del progreso o del desarrollo científico. Entonces Auguste Comte dice: miren, hay 3 estadios, 3 desarrollos, 3 estadios de desarrollo en donde se va de menos a más, en donde se va de un menor grado de complejidad a un mayor grado de complejidad, en donde se va de un mayor grado de abstracción a un menor grado de abstracción. Entonces Auguste Comte dice: el primer estadio es el estadio teológico, ¿sí? El estado teológico es aquel que se caracteriza porque los hechos de la realidad son explicados a partir de la creencia en realidades que sobrepasan o exceden la condición humana y natural de la vida. Es decir, que todo fenómeno observable es explicado por el ser humano como el resultado de una realidad que está más allá de su voluntad y más allá de su condición humana, incluso inexplicable. Entonces, los dioses, los poderes místicos o un solo Dios,
que esto es importante, porque al interior del estado teológico, Auguste Comte dice, hay un desarrollo que me lleva a mí a través de tres fases o tres subestados. ¿Cuál sería la primera fase del estado teológico? Entonces sería la fase del fetichismo. ¿En qué consiste el fetichismo? Es un estadio del pensamiento humano, dice Auguste Comte, en el que el ser humano le concede a los entes, a las cosas en sí, a las cosas inanimadas, una vida propia. Entonces, en cada ente particular hay una especie de alma, una especie de espíritu que determina el ser y la razón de ser de esa cosa en particular. Entonces, a lo inanimado lo dotamos de vida. Entonces estamos rodeados de espíritus. Es un mundo místico en el que todo está explicado a partir de ese misticismo. Y ahí proviene la magia, por ejemplo. Entonces la magia es entendida como aquella facultad, aquella capacidad o aquella habilidad de exorcizar o de conjurar esos elementos místicos y mágicos presentes en todos los elementos para obtener determinados resultados. Eso es propio del fetichismo. Luego vendría el politeísmo. Entonces ya no se le concede vida a las cosas particulares, ¿sí? Entonces la piedra ya no tiene alma de piedra, ya no tiene vida de piedra, sino que la piedra es piedra porque determinados seres que exceden la condición humana y que están más allá de la realidad tangible, determinan lo que ocurre en este mundo. Son los dioses. El politeísmo es la creencia en una suerte de seres, en un conjunto de seres divinos, que determinan todo lo que ocurre aquí, en este mundo, en este planeta, en esta vida, en esta condición de existencia que nos tocó. El mejor ejemplo del politeísmo sería Grecia, para nosotros, los griegos, aunque hay otros, ¿sí? En las culturas orientales, pero para nosotros serían los griegos. Entonces los griegos tenían para cada una de las actividades y para cada una de las dimensiones de la existencia humana, un dios concreto y particular que determinaba nuestra suerte respecto de esa realidad particular. Entonces estaba el dios del juego, estaba el dios de la guerra, estaba la diosa de la agricultura, la diosa del hogar, la diosa del erotismo, la sensualidad, estaba el dios de los cielos, estaba el dios de la ebriedad, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Auguste Comte que al interior de este estado se da un proceso de desarrollo que permite llegar al monoteísmo. Para Auguste Comte esto es una suerte de progreso o de avance en el entendimiento humano, en el pensamiento humano, porque se pasa de muchas explicaciones místico-mágico-religiosas a una sola explicación. La idea de un solo Dios para explicar todos los fenómenos, la idea de una única causa. Eso es importante, dice Auguste Comte, es un avance, es un progreso. Después de este estado, una vez superado el estado teológico, se llegará al estado metafísico, al estado abstracto. Este estado no es más que una continuación del estado teológico. Es una extensión del estado teológico. Abandona la idea de Dios, es cierto. Abandona la idea de que Dios es el que regula, el que gobierna el destino de este mundo. Pero las explicaciones siguen dándose en función de categorías abstractas como el alma, como el espíritu, como la virtud. Entonces ya los hombres no se mueven por la voluntad de un Dios, sino por la idea de una virtud ética, por la idea de una virtud moral, por ejemplo. Y entonces comienzan a explicarse los fenómenos en este sentido. Después del estado metafísico, una vez superado el estado metafísico abstracto, también llamado peyorativamente en algunos casos estado filosófico, se llegará a lo que Auguste Comte llama el estado positivo, el estado plenamente científico. El estado positivo del conocimiento es aquel en el que las explicaciones son basadas en la observación, en la experimentación y obviamente en la comprobación. Hay una rigurosa aplicación del método científico. Es conocimiento solamente aquello que ha atravesado el procedimiento del conocimiento científico. Aquello que ha sido comprobado y verificado de manera sistemática, muy importante, a través de la experiencia de los sentidos. Eso es lo que caracteriza al estado positivo. Después de esta explicación de la ley de los tres estadios del progreso del conocimiento científico, es necesario aclarar cómo se procede en la producción del conocimiento científico. ¿En qué consiste básicamente eso que llamamos método científico? Aunque René Descartes en su libro El discurso del método explica cuál sería el procedimiento adecuado, con la distancia del tiempo se han ido introduciendo unas pequeñas mejoras, significativas además,
que permiten describir la estructura general del procedimiento científico. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona ese procedimiento o método científico para la producción del conocimiento? Lo primero que hay que hacer es observar el fenómeno. En esa observación del fenómeno de estudio hay una identificación de variables. Entonces, ¿cuáles son los elementos presentes en ese fenómeno? Es necesario hacer un ejercicio de abstracción. Entendamos por abstracción observar cada una de las cualidades del fenómeno por separado. Tomemos un ejemplo. Si tenemos una manzana roja, entonces hay que observar cada una de las cualidades de esa realidad llamada manzana por separado. Entonces sacamos por un lado el color, el rojo. Ese rojo ya es una abstracción respecto de la realidad. Entonces, mira, el profe tiene una manzana redonda y tiene una forma redonda. Entonces, la redondez de esa manzana también es otra cualidad que se toma por separado. Profe, y es dulce. Ah, perfecto. Entonces, el dulzor de la manzana, la redondez de la manzana o el rojizo de la manzana son cualidades que yo tomo por separado. Así se hace con los fenómenos. Yo observo el fenómeno y trato de identificar cada uno de esos elementos que vamos a llamar variables por separado. Entonces, en la observación del fenómeno identifico cada una de las variables. Después de eso, comenzamos con la experimentación. ¿En qué consiste la experimentación? En el control y la manipulación de las variables. Supongamos que por un momento que estamos analizando un fenómeno físico o químico. Entonces vamos a suponer que yo estoy midiendo el desplazamiento, sigamos con el ejemplo de la física, midiendo el desplazamiento de un móvil del punto A al punto B. Y yo en esa observación de ese fenómeno logro identificar, por ejemplo, la distancia entre el punto A y el punto B. Eso es una variable. Identifico también, por ejemplo, la aceleración, que depende a su vez de otra variable que es la velocidad. Entonces tengo la velocidad, tengo la distancia entre el punto A y el punto B, segunda variable, y tengo además el tiempo que tarda en desplazarse del punto A al punto B. Tengo tres variables. Yo puedo comenzar a formular preguntas, comenzar a hacer experimentos. Oiga, ¿y qué pasa si el punto B lo pongo un poco más lejos del punto A? Entonces aumenta la distancia, aumenta el espacio que el móvil debe recorrer. Oye, ¿qué pasa si dejo los puntos A y B igual como estaban al principio, pero aumento la velocidad? Entonces seguramente va a disminuir el tiempo de desplazamiento. En eso consiste la experimentación. Comenzar a controlar y a manipular las variables, los elementos que intervienen en el fenómeno que estoy observando. Luego de esa experimentación yo comienzo a formular hipótesis. Esas hipótesis son simplemente afirmaciones. Afirmaciones que deben ser sencillas y sin juicio de valor. Las hipótesis deben ser formuladas sobre la base de los hechos observables. No pueden basarse en yo opino, en yo creo, en mi opinión, etc. No, sobre hechos observables. Y deben tomar una forma sencilla, lo más sencillo y claro posible. Por ejemplo, cuando se aumenta la velocidad, el tiempo de desplazamiento disminuye. Eso es una hipótesis. Es una afirmación sencilla, es una afirmación clara, concreta y precisa. Y tiene presentes los elementos, las variables, velocidad, tiempo y distancia. Entonces, cuando yo aumento la velocidad, el tiempo de desplazamiento del punto A al punto B disminuye. Eso es una afirmación, una hipótesis. Obviamente, esas hipótesis deben ser comprobadas. Entonces, la comprobación de esas hipótesis es lo que permite establecer los conceptos. En este momento, por ejemplo, el fenómeno que estamos utilizando hace parte del movimiento uniforme. Entonces, cuando yo compruebo cada una de esas hipótesis, entiendo un concepto que es el movimiento uniforme. Cuando se han comprobado las hipótesis, se da lugar a la articulación conceptual, es decir, articulo unos conceptos con otros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, articulo la velocidad con aceleración. Y eso permite el desarrollo de teorías o se vuelven más complejos los conceptos. Por ejemplo, se pasa a hablar de movimiento uniforme a movimiento uniformemente acelerado o a movimiento uniformemente retardado. Esa articulación conceptual es fundamental para el desarrollo de las teorías. Después de lograr articular conceptos que han surgido como una comprobación de la hipótesis, que han surgido como resultado de la experimentación, es posible dar lugar a la verificación de esos postulados científicos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos? La teoría es sometida en su totalidad
a una verificación de cada uno de esos postulados. Si la contratación, respecto de la realidad, obviamente, yo cojo los postulados de la teoría y los compruebo o los verifico con la realidad. Si la contrastación es efectiva, la teoría se acepta y los postulados asumen la forma de ley, se convierten en leyes. Si no son efectivas, la teoría es rechazada, debe ser revisada. Se identifican cuáles son las falencias de la teoría. Algunos inconvenientes de esta concepción moderna de la ciencia, porque lo que estamos viendo aquí es eso, una concepción moderna de la ciencia. ¿Cómo funciona esto? La realidad que puede ser conocida existe como una unidad compleja y no de modo fragmentado. Es decir, la realidad no se me presenta a mí de manera fragmentada. La manzana se me presenta como una manzana en sí. No se presenta como color rojo por un lado, redondez por el otro y dulzor por el otro. Soy yo quien fragmento esa realidad. Segundo, el entendimiento humano es igualmente una realidad compleja, capaz de abordar el conocimiento de la realidad en su complejidad, comprendiendo las diferentes relaciones existentes entre las partes de la realidad. Entonces, la realidad no solamente no es fragmentada, sino que es un todo complejo. Y además, el conocimiento, el entendimiento humano es al mismo tiempo una realidad compleja, capaz de abordar a la realidad en su complejidad. Ahí hay un problema de la educación, un problema de la educación bien serio. Entonces no podemos suponer que mientras yo estoy en clase de lengua castellana, entonces yo soy literato o soy lingüista. Y luego cuando paso a la clase de matemática, entonces mi cerebro es matemático. Y entonces cuando voy a la clase de ciencias sociales, mi cerebro es sociológico. No, no funciona así. El cerebro es un todo complejo, capaz de interactuar, de articular y de interrelacionar toda la realidad y todas las partes de la realidad, comprendiendo simultáneamente el carácter lingüístico, el carácter sociológico, el carácter aritmético de la realidad. Eso es importante. Por eso se habla, por ejemplo, del paradigma de la complejidad. La realidad es compleja, el entendimiento también, el pensamiento humano es complejo, por lo tanto el conocimiento debe ser abordado así, en su complejidad. Otra cuestión, no existe un único método para conocer la realidad. De hecho, el método científico es tan solo uno de los posibles dentro de otros modos de abordar el conocimiento de la realidad. No significa que yo tenga que proceder en todo momento tal cual esos pasos que vimos anteriormente para producir conocimiento. El conocimiento científico tiene muchas formas de proceder. Y el método que se sugiere aquí o que se presenta aquí es eso, una sugerencia. Una sugerencia que no necesariamente debe seguir en estricto rigor. Siguiente. Aunque las ciencias naturales y las ciencias formales cuentan con un modelo de la realidad más definido y fijo, eso es cierto, las ciencias naturales, la física, la biología, la química, la astronomía, y las ciencias formales, la matemática, la lógica, tienen un modelo de realidad más fijo, más definido, y además tienen un método estandarizado. No por ello tiene una superioridad jerárquica sobre las ciencias sociales y humanas. No significa que las ciencias sociales o las ciencias humanas sean menos respecto de las ciencias naturales. Simplemente son diferentes, ni mejores ni peores, solamente diferentes. Diferentes en su procedimiento, diferentes en su concepción de la realidad. Y es necesario aprender a identificar cuáles son los puntos de acuerdo, cuáles son los puntos de diferencia, para ver dónde pueden complementarse. La relación sujeto-objeto es fundamental en la ciencia y en el conocimiento. Eso lo vemos no solo aquí, sino que lo vimos en la presentación anterior. Por eso los invito a que vean la presentación anterior, si no la han visto. Yo no puedo comprender cómo se produce el conocimiento científico si no entiendo en qué consiste la relación sujeto-objeto. La relación sujeto-objeto trae implícita una cuestión ética, a saber, ya lo he dicho, la posibilidad de tratar a otros seres humanos como objetos. Eso es una cuestión ética importante. En mi afán de producir conocimiento científico, yo no puedo pasar por encima de los otros seres humanos para tratarlos como simples objetos. Es necesario siempre tener claro un horizonte ético del proceder del conocimiento científico. Veamos algunas preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Es una pregunta que yo les formulo a ustedes para que lo pensemos mientras llega la otra presentación. Oiga, ¿y cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Segundo, ¿tienen las ciencias sociales un método que les es propio? Teniendo estas dos preguntas claras, pues los invito a que reflexionen, revisen nuevamente el contenido de las dos presentaciones y nos veremos.
vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.